Estamos terminando la carta a los Efesios. Llegamos al capítulo 6 y estábamos prácticamente la semana pasada terminando esta hermosa carta que nos ha traído múltiples bendiciones. Pero yo les prometí al principio a ustedes, cuando comenzamos la carta, que no tocaríamos el capítulo 1 de Efesios hasta el final. Así que hoy día nos vamos a detener algunos minutos en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios para revisar allí. Esta es la razón por la que dijimos todo lo que dijimos. Es la razón por la que Pablo dice todo lo que dice en su carta. Está en este capítulo 1. Está considerado por los teólogos el capítulo de mayor gloria de toda la Escritura. Está considerado por los teólogos como la expresión más profunda de la soberanía de Dios, donde se destaca lo que Dios es como Dios, su misericordia y su amor para con nosotros. Es glorioso el capítulo 1. Naturalmente, por razón de tiempo, no podremos ver cada uno de los versículos que están en este capítulo, pero nos detendremos en los que consideramos fundamentales para nosotros y dignos de destacar. Así que le invito a abrir Efesios capítulo 1, por favor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Es costumbre del apóstol Pablo, en norma en él, saludar y presentarse cada vez que escribe una carta. Esa es la razón por la que se considera que la carta a los hebreos no es de él, porque no está este saludo protocolar en la carta. Pablo destaca dos cosas fundamentales para él, que las debe resaltar en la iglesia gentil. Primero, que él es apóstol, porque si había algo que los enemigos de la fe esgrimían para derrocar la palabra que se predicaba, era decir que el mensaje de Pablo no era válido porque él no era apóstol, porque no estuvo entre los 12 que el Señor llamó. Sin embargo, sabemos que el Señor lo llamó tarde, lo llamó después, por una razón específica. Y dice que él es apóstol por la voluntad de Dios, dejando en claro que no está ahí porque la organización cristiana lo haya puesto ahí. No está ahí. Se me ha puesto una extraña picazón en la garganta, lo que me está indicando que voy a pasar una hermosa semana en cama. Pablo establece que él es un ministro de Dios por la voluntad de Dios. Todos los que llegamos al ministerio, todos los que estamos en el ministerio, siempre vamos a invocar esta realidad. Estamos aquí por la voluntad de Dios. Sin embargo, debemos reconocer que hay algunos que, aunque digan que están ahí por la voluntad de Dios, no llegaron a ser pastores ni ministros por la voluntad de Dios, sino por su propia voluntad. Hay quienes creen que ser pastor es una especie de hobby, es una forma de hacer algo distinto, algo bonito. El ministerio es tremendamente complicado cuando se toma en serio, es doloroso, muchas veces triste, muchas veces se sufre soledad. El ministerio pastoral es bien difícil a veces, es muy cuesta arriba, sobre todo la familia de los pastores pagan un alto precio para que el papá, el esposo, sea el pastor de una congregación, y estar aquí y aguantar aquí solamente es por la voluntad de Dios. Una de las formas de saber si alguien está siendo llamado al ministerio es que renuncie a muchos privilegios que la vida le pueda dar para estar en el ministerio. Y luego Pablo dice a los santos fieles en Cristo Jesús que están en la ciudad de Éfeso. La palabra santo aquí implica separación, no implica santidad en el sentido de no pecar. Los cristianos no somos santos porque no pecamos.
Los cristianos no somos santos porque no fallamos. Los cristianos somos santos porque somos apartados por Dios para ser su pueblo. Y el Espíritu de Dios está trabajando con nosotros de tal forma que nuestras vidas vayan adquiriendo una vida de santidad. Nuestras vidas vayan adquiriendo una forma de ser de santidad. Pero es todo un proceso. Nadie llega a la santidad total de un día para otro. Nadie llega a la santidad total durante los días de su vida. Solamente seremos totalmente inmaculados cuando estos cuerpos pecadores sean totalmente transformados por el poder de Dios. Y entonces entramos al versículo 3, que es uno de los versículos que ha creado muchas polémicas, muchas contradicciones por su mala interpretación. Alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. La teología de la prosperidad ha distorsionado este pasaje de manera salvaje, porque ha insistido esta gente en usar este versículo para decir que desde antes de ser cristiano y de antes inclusive de la fundación del mundo, Dios ya había establecido cuántas cosas materiales podría darnos. La teología de la prosperidad enseña que fuimos bendecidos con todo lo que podamos alcanzar en esta vida. Riquezas, propiedades, buena salud, una buena clase de vida, porque todo eso estaba preparado por Dios de antemano. Pero la verdad es que no es de eso que habla el pasaje. La verdad es que no es de eso que está hablando el apóstol Pablo. Cuando seguimos el hilo conductor y continuamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando de salvación. Cuando dice que sea alabado el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, no está hablando de bendiciones materiales, sino de bendiciones espirituales. Con toda bendición espiritual, no con toda bendición material. Hermanos, yo no voy a predicar pobreza. Yo no creo que el cristiano, para ser un buen cristiano, tiene que andar con los zapatos rotos y juntando los chavos para echarle gasolina al carro. Pero sí creo que la bendición de Dios, la bendición material, tiene que ver en cómo la Biblia nos enseña a administrar, cómo la Biblia nos enseña a trabajar, cómo la Biblia nos enseña a ahorrar. La prosperidad en una familia cristiana tiene que ver con una mujer que ahorra, que le cuida el dinero al esposo. Me impactó como el Señor usaba a mi hermana Grexi a la hora de la ofrenda. Y yo decía, Señor, háblale a mi hermano que está atrás mío. Háblale, Señor. Háblale duro, Padre. Dale duro a él. No, el Señor nos habla a todos parejitos. Sí, hermano. A veces nos quejamos. Yo en mis años de ministerio muchas veces la gente llegaba a mí y dice, pastor, yo no entiendo esto. Yo soy fiel con mis diezmos, soy fiel con mi ofrenda y me veo pobre. Entonces yo le digo, haga un ejercicio. Vaya, cómprese un par de zapatos, tome la caja, desocúpela y por un mes o dos ponga todos los recibos de lo que gasta durante el mes allí. Luego siéntese y chequee cuánta basura compró que no le servía, que no la necesitaba, solo por darse un gustito, bueno, de un caprichito. Vea cuántas veces fue a comer a un restaurante sin necesidad de ir a comer a un restaurante. ¿Cuántas veces echó a andar la lavadora y la secadora durante la semana pudiendo lavar una vez a la semana? Entonces, no es que Dios no te bendiga, es que tú no sabes administrar. ¿Está acá? Yo creo que el hombre de Dios puede ser próspero. Yo creo que el hombre de Dios puede llegar a tener su propio negocio, su propia empresa. La mujer de Dios puede ser una mujer empresaria, ¿por qué no? Pero no va a depender de cuánto diezma, va a depender de cuánto administras. De cuánto le crees a Dios y cómo hacen las cosas. Pero en este caso el texto no está hablando de bendiciones materiales, está hablando de bendiciones espirituales en Cristo. Alabado, parte Pablo diciendo, sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo primero que un hombre de Dios reconoce es que Dios merece ser alabado. ¿Cuántos creen que Dios merece ser alabado? Hermano, y el culto cristiano se desprende del culto judío. Antes del Pentecostés no existía la iglesia cristiana.
Y cuando la iglesia cristiana nace, la forma del culto cristiano es extraída de alguna forma del culto judío. Hay gente que me ha dicho, no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia tocaba guitarras, o tocaba batería, o tocaba bajo. No, pero en el Antiguo Pacto dice que los judíos cuando le cantaban a Dios le cantaban con salterio, con arpas, con címbalos resonantes, es decir, con platillos, con unos platillos de bronce que hacían sonar, trompetas. ¿Sabe, hermano? En resumen, yo creo que nosotros debemos usar todos nuestros recursos humanos para adorar y alabar al Señor. A mí me cuesta a veces entender que haya gente que reconozca que Cristo es su Señor, pero a la hora del culto, a la hora del servicio, le cueste tanto abrir la boca para decir aleluya, le cueste tanto abrir la boca para decir amén, le cueste tanto abrir la boca para decir gloria a Dios, le cueste tanto alzar las manos en sinónimo de alabanzas. Y hay gente que dice, pastor, yo quiero alabar a Dios, pero yo soy tímido, me da un poquito de vergüenza expresar mi alabanza. Y cuando iba a la discoteca, ¿le da vergüenza? ¿Ah? Cuando se iba a la fiestecita, ¿ah? Hasta abajo. No, pues él era el alma de la fiesta. Había que hacerlo callar en medio de la fiesta. Y en la iglesia tiene espíritu de pingüino. Levante las manos. ¿Ah? Igual que los pingüinos, hasta aquí con las manos nomás. Aprendamos a expresar nuestra alabanza y adoración al Señor con una expresión pública, con una expresión genuina, que nada nos provoque vergüenza de expresar cuánto le amamos, cuánto reconocemos su señorío en nosotros. Por eso Pablo parte dándole esta oda, esta alabanza, este reconocimiento a Dios el Padre a través de Jesucristo. Nos ha bendecido en regiones celestiales. Dios es eterno. ¿Cuántos creen eso? ¿Qué significa que sea eterno? Que no tiene principio ni fin. Hay una eternidad pasada y una eternidad futura. La eternidad futura es la que nos espera. Usted ya la está viviendo, por si acaso. ¿Eh? El día que usted fue salvo, de ese día le dieron vida eterna. No es que usted algún día va a llegar a la vida, no, a usted ya se la dieron. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. No se refiere a una buena calidad de vida, se refiere a una vida eterna. ¿Ok? Pero hay una eternidad pasada, sin fin. Por eso que en esta iglesia declaramos abiertamente que María, a la que honramos y respetamos, no es la madre de Dios. Porque si Dios es eterno, no puede tener madre. ¿Verdad? Entonces, en esa eternidad pasada, Dios ya había decidido bendecirnos. Y aquí empiezan algunas de las complicaciones que vamos a tratar de dejar claras en estos pocos minutos, hermanos. En verso 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, el asunto es que esta bendición eterna en una eternidad pasada no es para la humanidad. No es para todo el mundo. Es para sus escogidos. Y yo se lo puedo demostrar cuando vemos el contexto del capítulo 2, donde en la misma carta a los Efesios 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce el poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, puntualmente, por nosotros, la iglesia de Éfeso, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido
salvados. Hermano, en una eternidad pasada, Dios se propuso salvar a algunos. Gente que se me pone chusca con esto, me dice, Dios es bueno y el amor de Dios es para todos. No es verdad. Inclusive hay pastores que me han dicho, ¿tú crees realmente que Dios está interesado en que algunos se condenen? Pregúntale a la Biblia. El problema es que Dios no va a condenar. El mundo está en condenación. El día que Adán pecó, todo el mundo está separado de Dios. Todos. Inclusive nosotros estábamos, dice Pablo en el capítulo 2. También éramos hijos de la ira de Dios. Todo el mundo está condenado. Por eso Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo. Hay gente que dice, es que es tan bueno el Señor que no vino a condenar al mundo. No, Jesús no vino a condenar al mundo porque el mundo ya estaba condenado. Lo que hizo Dios es que de todo este millones de personas que van de camino al infierno, en su misericordia y en su soberanía, decidió que algunos de esos alcanzaran la gracia y fueran salvos. Y alguien pregunta, ¿y por qué el pastor Miguel? No sé, pregúntale a Dios. Yo no le pedí que me salvara. Ni siquiera quería ser salvo. Estaba muerto, no entendía nada. Ni siquiera sabía que necesitaba a Dios. Ni siquiera sabía que necesitaba salvación. A Él le plació resucitarme de entre los muertos. A Él le plació salvarme. La salvación es un acto soberano de Dios sobre el pecador en el que solo Dios participa. Hay gente que te va a enseñar que el pecador tiene una responsabilidad. El pecador tiene que escuchar la palabra y tomar la decisión de venir a Cristo. Hermano, el problema es que el capítulo 2 de Efesios, en el verso 8, dice que la salvación es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Si yo decido venir a Cristo, entonces parte de la salvación fue mi decisión. No, yo no decidí venir a Cristo, me trajeron a Cristo. Ninguno viene a mí si el Padre no lo trae, dijo Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Gracias, hermano. No sabe cómo me siento yo cuando usted está de acuerdo conmigo. Me siento contento. Así que el otro problema que tienen algunos hermanos queridos en el Señor es con esta palabra, Dios nos escogió. Mire, han tratado de trabajar con ella. No, es que en realidad lo que quiso decir es que Dios en su soberanía vio que alguna vez Abel Pérez iba a aceptar al Señor. No es que lo haya escogido, es que Dios vio que lo iba a hacer. No, es que no dice eso la palabra. Hay una gran diferencia entre vio lo que iba a pasar a decidió lo que iba a pasar. Y aquí dice que él decidió lo que iba a pasar. Que un día, en algún lugar del mundo, un hombre con una mujer se iban a casar. Que esa mujer iba a un día a encontrarse con Cristo Jesús y que al tiempo después él la vio empezar a seguir para la iglesia. Todo eso estaba planeado. No, yo vengo porque no tengo una casa en mi casa. No, usted está aquí porque Dios lo trajo. Dígale, man. Claro, al principio nos cuesta entenderlo. Porque nos cuesta aceptar la idea que un Dios poderoso y soberano se haya metido conmigo. ¿Qué vio en mí? Nada. ¿Qué hay en mí de valor para él? Nada. No es mérito mío, es misericordia de él. Es gracia, es gracia. Y dice que nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Es que Dios no improvisa. ¿Por qué es imposible que la muerte de Cristo haya sido universal? ¿Por qué el pastor Miguel insiste que la muerte de Cristo no es universal? A pesar de que el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Algunos interpretan ese pasaje como que el amor al mundo hizo que Cristo muriera por todos. No puede ser. Yo le voy a explicar con un ejemplo práctico. A pesar de esta hermosa figura que tengo, en algunas oportunidades he sufrido algún tipo de frustración. He ido a la tienda fina, yo siempre me compro ropa de fina, voy a Walmart.
y veo una camisa, inclusive a veces me la pongo aquí frente al espejo así, y digo, me veo mono, me veo pepillo. Tengo que hablar todos los idiomas porque si no, no me entienden. Me veo chido. Y entonces me voy para la casa a ponerme mi camisa. Y cuando llego a la casa tengo un problema. Si la camisa me cierra aquí, las mangas me llegan aquí. Y el hombro me queda aquí. Pero si me queda bien de manga, el cuello me queda aquí. Porque hay cierto... El problema no está en el fabricante de la camisa. Hay un desparramo de... hay un desorden total. Yo creo que Dios me va a pedir cuenta algún día, me va a decir, oye, yo te hice un cuerpo decente y mira cómo lo tienes. Hermano, yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de trabajar con mexicanos o mexicanas. Yo he tenido la bendición. Y estando trabajando yo en Fort Irwin, en California, trabajaba con una compañera mexicana limpiando un hospital. Y un día hablando de esto del peso y de la dieta y las comidas, ella me dijo, a usted lo que le hace falta es un cocido. Bueno, yo pensé que iba a recetar alguna sopa. Yo pensé que iba a hacer de esos té que hace la hermana Grexy. Yo le dije, ¿qué tipo de cocido? Un cocido de hocico. Me dijo, para que deje de comer. Grosera, señor hermano. Bueno, al tema. Cuando yo me compro esa camisa y llego a la casa, me frustro. Y tiro la camisa lejos. La culpa no es del fabricante ni de la tienda. El problema soy yo. ¿Ok? Pero me frustro porque no salió como yo creía. No salió como yo quería. Me expuse una expectativa que no resultó. Ahora, ¿Dios puede frustrarse? ¿Será que a Dios las cosas no le resultan? Imagínate a Dios mandando a su hijo a morir por toda la humanidad y que de repente unos hombres y mujeres digan, no, yo no quiero. No me interesa. Yo no quiero ser salvo. Me quiero ir al infierno. ¿Qué me importa a mí que haya muerto en la cruz del Señor? Hermano, la gracia es irresistible. Si Dios murió por todos en la cruz, todos seríamos salvos. ¿Por qué todos no son salvos? Porque no murió por todos. Es tan simple como eso. Así que cuando habla de elección, habla de lo que Él quiso elegir, de lo que Él quiso salvar. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo. ¿Sí? Y esto cambia muchas cosas. Por eso que en esta iglesia usted va a ver que le hacemos muy poco empeño a ser llamados a la salvación. Porque no existen los llamados a la salvación. Yo lo puedo invitar a usted a seguir a Cristo. Yo lo puedo desafiar a usted a seguir al Señor, pero no lo puedo invitar a ser salvo. Porque el único que invita a ser salvo es Dios. Entonces me dice, pastor, pero hay gente que lleva un buen rato yendo a la iglesia todos los domingos y al principio eran bien serios y ahora hasta se ríen en el culto y yo lo he visto al hermano cantando. ¿Usted por qué no lo invita a que no tengo que invitarlo a ninguna parte? Si esta persona, después de escuchar la palabra, cree que esta palabra está afectando su vida en privado, en su casa, en el auto, mientras va al trabajo, le dice, Señor, te reconozco como el Salvador de mi vida. Quiero que tomes el control absoluto de mi vida, Señor. Es un acto personal. Seguramente que en algún momento nos contará y nos dirá, quiero avisarle que ahora también soy cristiano. Aleluya. Le entregué mi vida al Señor. Es un acto. Ahora, si lo podemos hacer público, gloria a Dios. Pero lo que estoy tratando de explicar, que la iglesia no tiene el deber ni el derecho a manipular emociones para hacer que la gente pase al frente. Hermano, en mis años de pastor y en mis años de predicador he visto tanta cosa. En Johnson City, Kansas, me escucharon en un programa radial que teníamos en español, me escuchó una familia que era de otra iglesia y se empezó a congregar la hermana con su hijita con nosotros. Y el esposo después empezó, ellos son hondureños, y el esposo se paraba allá donde está el hermano José en la puerta, apoyado en el marco y me escuchaban. Nunca lo invitamos a pasar, nunca lo forzamos. Y luego un día en un convivio, conversando con él, me dice, la otra iglesia donde iba mi mujer antes, yo también me iba a parar a la puerta.
Y yo era la única visita que llegaba ahí. Y todos los días que yo iba me hablaban a mí. El Señor dice que hay alguien aquí que necesita a Cristo. El Señor dice, si todos están viendo que estaba ahí, pues, el Señor no tiene que decirme nada para eso. Y entonces me empezaban a invitar, el predicador, pasa, esta es tu noche. No vayas a hacer que esta noche al irte a tu casa te dé un ataque al corazón y te mueras. Si te vas a morir, muérete salvo. Esta es tu noche. Porque hay diferentes formas de hacer el llamado. Está la forma triste, ¿verdad? Hermano, el Señor está llorando por ti. El Señor está sufriendo, está a la puerta de tu corazón. Ábrele porque está lloviendo, el Señor se está mojando. Y está los otros que te predican el terror, ¿verdad? Esta noche va a venir el diablo por tu alma. Y dice que le insistían a este caballero que pasara. Entonces en una oportunidad ya el pastor no aguantó más y le hizo una señal a los diáconos. Y los diáconos eran todos así más o menos bendecidos como el hermano George. Y se fueron para atrás y lo agarraron, hermano, y dice, a usted lo está llamando el Señor, le dije. Yo le decía, no, no. Y lo agarraron y lo trajeron para adelante, hermano. ¡Qué show! Y él, ¿usted ha tratado de jalar un cabrito? ¿Cómo un cabrito jala para atrás? Él para atrás y los hermanos con él para adelante. Y se lo pararon al pastor adelante. Y le pusieron las manos encima. No, como 3 litros. De aceite de carro para que. Entonces el pastor oró por él y le decía, Señor, anota a este hermano en el libro de la vida. El hermano ni quería. Yo me imagino a Dios con el lápiz en el libro. Espérate que estoy escuchando que diga así. Que él dice sí, yo lo anoto. No, hermano, para que usted sea salvo, su nombre ya estaba anotado. Mucho antes de que usted naciera. Mucho antes que el mundo fuera creado. Mucho antes de que Adán pecara, Dios ya había anotado tu nombre en su libro. Había fecha y hora para ti. Nada es casualidad. Había fecha y hora para nosotros. Así que Él nos escogió. Nosotros no escogimos al Señor. Él nos escogió desde antes de la creación del mundo. ¿Y esto qué importancia tiene? Quitarnos a nosotros la gloria. ¿Sabes cuántos predicadores se ufanan de cuánta gente han salvado durante sus vidas? Creo que fue en el estudio bíblico pasado donde hablamos de las famosas perlitas de la corona. Hay iglesias que te enseñan que por cada persona que tú llevas a Cristo es una perla para tu corona. Si eso es cierto, hay algunos aquí que ni corona tienen. Hermano, el que salva es el Señor. El que salva es el Señor. Esto nos quita la gloria. Primero porque el pecador que llega a Cristo llegó porque Cristo lo trajo y no porque lo trajo el pastor ni vino él. Segundo, yo puedo decir con toda honestidad, no he salvado a nadie. Todos los que han llegado a Cristo han llegado porque Cristo quiso. Y Pablo lo dice a los corintios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y el concepto de elección y el concepto de predestinación sigue vigente en este pasaje. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos predestinó. Hermano, le guste o no le guste, la palabra predestinación está en toda la Biblia. Le guste o no le guste a algunos hermanos, Dios elige y no el hombre elige. Y esto es transversal. A lo largo de toda la Escritura, Dios, es que este concepto de salvación por elección es terrible porque al final de cuentas, la salvación de una persona queda en las manos del pecador. Presentan a Cristo crucificado por ti. Cristo murió por ti. Ahora, tú tienes que elegir correctamente. Si al final de cuentas la salvación está en las manos de ¿quién? Del pecador. Pero no es lo que la Biblia dice. No hay ningún pasaje que diga que los apóstoles le decían a los pecadores, si alguien quiere recibir a Cristo, levante su mano, vamos a orar por usted. Jesús nunca lo hizo. Jesús iba y le decía, sígueme. No le dijo a todos, le dijo a algunos.
y es transversal. La Biblia no dice que Dios dijo, voy a mandar un diluvio para erradicar el pecado de la tierra. ¿Hay alguien aquí que quiera hacer un arca? Levante su mano. Necesito un carpintero. Levante su mano, necesito que alguien haga una arca. No. Él dijo, Noé, hacer un barco. ¿Qué? ¿Un barco? ¿Qué es un barco? Yo te voy a explicar qué es un barco. ¿Para qué queremos barcos si aquí ni llueve? Va a llover, Noé. Usted haga el barco. Hello. Fue Dios el que eligió a Noé. No es que Dios haya llegado a Mesopotamia, a Ur de los Caldeos y haya dicho, ¿hay algún voluntario que se quiere ir a la fértil media luna? Tengo un plan para formar un pueblo llamado Israel. ¿Hay algún voluntario? No. Dice que vino y le dijo a Abraham, hey, ven acá. Vas a dejar tu tierra y tu parentela y te vas a ir a un lugar que te voy a mostrar cuando llegue allá. Ni te lo voy a mostrar antes. Dios eligió a Abraham. No fue Abraham que eligió a Dios. Dios no le dijo a un grupo de hebreos, hay alguien que quiera libertar a mi pueblo Israel de Egipto, necesito voluntarios, levanten su manito. No, dice que al niño lo salvó cuando los estaban matando, lo echaron en un canastito. Dios planificó que llegara hasta donde la hija del faraón, fue criado en palacio, luego tuvo que huir, plan de Dios, que huyera hasta el desierto 40 años para que después Dios le dijera, Moisés, tengo un trabajito. ¿A mí? Sí, a usted. Llevo 80 años preparándolo para esto y usted no se ha dado ni cuenta que llevo 80 años preparándolo para esto. Devuélvase para Egipto para que libere a mi pueblo. Dios elige. Dios eligió a David. Dios eligió a los profetas. No vino el ángel Gabriel a Nazaret a decirle, a ver, todas las muchachas vírgenes de Israel, vengan acá. ¿Hay alguna que quiera ser la mamá de Cristo? No dice eso. Dice que entró a la casa de María y le dijo, niña, Dios te salve. Bendita eres entre todas las mujeres. La gracia de Dios está contigo. Amén. Y ella le dijo, ¿qué salud es ese? A Dios le ha placido usarte a ti para traer al Salvador del mundo. ¡Gloria a Dios! ¡Dios elige! No estoy aquí porque quise. No estoy aquí porque soy más inteligente. No estoy aquí porque soy el más pecador. No estoy aquí porque a Él le plació que yo estuviese aquí. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Y por qué esta salvación es así? ¿Por qué hemos sido adoptados en Cristo como hijos de Dios? Solo por el buen propósito de su voluntad. Hermano, Dios es soberano. Hermano, Dios es soberano. La doctrina de la soberanía de Dios se ha ido diluyendo en la iglesia cristiana. La doctrina de la soberanía de Dios se ha ido perdiendo en la iglesia cristiana. Hermano, Dios no es un monigote. Dios no está al servicio nuestro. Dios no corre bajo nuestra fe. Dios no corre cuando le pedimos que corra. Somos nosotros los que tenemos que movernos a la voluntad de Él. Dios es soberano. Hay un montón de cosas de tu vida, un montón de cosas de tu pasado, que a lo mejor hasta hoy, hasta ayer, parecían sin sentido. Y ahora que tengo parado frente a esta palabra, puedo decir, eso que viví en mi infancia, eso que viví en mi juventud, también estaba en el conocimiento de Dios. Todos los lugares por donde he pasado en mi vida han estado dentro del plan de Dios. Seguramente que algo de ese pasado Dios va a usar cuando le predique el evangelio a otro. Algo de mi vida pasada va a servir. Hermano, el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y dice, todo lo que yo era, lo tomo como basura, pero lo puso a disposición del evangelio ahora. Amén. Así que usted no regañe por su pasado. Usted dé gracias porque Dios es bueno. Estando allá, me trajo de muerte a vida. Déjeme ir cerrando en esta hermosa tarde ya para que nos podamos ir a casa. En Él, estas son las bendiciones de haber sido predestinados para salvación. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia.
Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo comienza a hacer en nuestras vidas cuando llega a nosotros es hacernos conscientes de que somos pecadores. Mientras un hombre diga, pero yo no he ofendido a Dios en nada, el Espíritu Santo no está en esa vida. Porque el Espíritu Santo lo que hace es arrojar luz sobre tu estado de vida. El Espíritu Santo trae a nuestra vida la santidad de Dios. Y entonces nosotros decimos, actuamos como actuó el profeta. Ay de mí. Eso dijo el profeta cuando vio la gloria de Dios. Ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos y viviendo en medio del pueblo de labios inmundos, he visto la gloria del Señor. Estoy muerto. Eso pasa con nosotros. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, su santidad, su poder, su deidad, su amor, lo primero que hacemos es reconocer que somos pecadores. Y el segundo paso es pedir perdón por nuestros pecados. Y hay algo bien interesante aquí. David, el rey, le dijo en una oportunidad al Señor, Señor, te pido perdón por los pecados que reconozco y te pido perdón por aquellos pecados que ni siquiera me he dado cuenta que son pecados. Que a veces pecamos sin saber que hasta es malo lo que estamos haciendo. Yo le invito ahora a reflexionar, a rendir su vida completamente al Señor, darle gracias porque usted ha sido elegido para ser salvo, darle gracias porque usted ha sido elegido para ser pueblo de Dios, para ser resucitado de muerte a vida, y en un estado de humildad decirle, Señor, perdona mis pecados, transforma mi vida, te entrego mi vida de tal forma que aquello que está mal en mí sea sacado, sea borrado. Señor, dispongo mi vida en tus manos para que se provoque una transformación real. Quiero parecerme a ti, Señor. Quiero tener tu carácter. Quiero vivir la vida y ver la vida con tus ojos, Señor. Me entrego a ti total y definitivamente. ¿Sabe? Con Dios las cosas no son a medias. Hay gente que me dice, mire, pastor, me gusta su iglesia, pero ni muy anchito para no quemarme, ni muy afuera para no enfriarme. Déjeme quieto. No, a Dios no le gustan las cosas a medias. Dios quiere que nos entreguemos totalmente, definitivamente. Soy tuyo, Señor. De aquí en adelante, tú gobiernas mi vida. De aquí en adelante, todas las decisiones que tome en mi vida y las de mi familia, las voy a consultar contigo, Señor. Las voy a consultar con tu palabra. Y cuando algo de lo que yo voy a hacer a ti no te agrada, Señor, deténme. Y yo con alegría me voy a someter. No se ponga de pie, solo quiero que incline su rostro y llore, por favor, un minuto.